Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, por mi canal de YouTube, Rincón de Dios. Creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla al su luz admirable. Y gloria sea a mi Dios, al Dios de Israel, porque nos va a permitir hoy terminar el bendito, el glorioso y el hermoso Evangelio de Marcos. Ya hoy vamos a leer a finalizar el Evangelio de Marcos. Gloria a Dios por el privilegio de la vida y por el privilegio de su siervo y de poder predicar este glorioso Evangelio, el cual me ha sido enseñado por Dios. Gracias le doy a mi Dios y Padre de mi Señor Jesús, y gracias a todos aquellos mis hermanos que me han seguido en la predicación del mismo. Le doy gracias a Dios por todo esto, y la gloria sea para Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios me lo bendiga y lo guarde. Como les digo, hoy vamos a finalizar el Evangelio de Marcos, así que vamos a estar en Marcos 16, versículo del 12 al 20, ¿ok? Vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos, de lo que expliqué ayer en la porción de la palabra de ayer. Vimos como mi Señor Jesús se le aparece a dos mujeres, a María Magdalena y a María, la madre de mi Señor Jesús. Perdón. Vemos como las mujeres, ¿verdad?, van al sepulcro de mi Señor Jesús y lo encuentran vacío, pero encuentran a un hombre vestido con ropas blancas y largas que le dice que mi Señor Jesús ha resucitado, y le da una información para que se la digan a sus apóstoles. Le dice: díganle a sus discípulos que él los va a encontrar en Galilea. María Magdalena y María, la madre de mi Señor, va a contarle esto a los apóstoles. Los apóstoles no le creen. Luego María Magdalena va sola al sepulcro y se le aparece mi Señor Jesús a ella y le dice a ella que vaya a compartir esa buena noticia con sus discípulos, a la cual tampoco le creen. Y bueno, es impresionante que ellos no le creyeran, porque ya mi Señor Jesús lo había dicho 3 veces que él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Entonces allí vemos una incredulidad de parte de los discípulos de Jesús hacia sus palabras. Amén. Entonces vamos a ver aquí, ya vimos cómo las mujeres fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Vimos ya como el ángel le dijo a las mujeres que no buscaran en Jesús entre los muertos porque había resucitado. Vimos que el ángel le dijo a las mujeres: vayan y digan a sus hermanos, a sus discípulos, que él los va a ver en Galilea. Vimos después cómo se le aparece el mismo Señor Jesús, pero a María Magdalena solamente. Y ahora vamos a ver cómo mi Señor Jesús se le aparece a sus discípulos. Amén. Vamos a leer por eso la palabra de Dios en Marcos 16, de los al 20. Dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban camino que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y aún no les creyeron. Amén.
Finalmente se les apareció a los 11, al mismo tiempo, a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa, y reprochó su incredulidad de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y escorpiones, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Ok, gloria a Dios. Alabados a Dios. Bueno, la primera que vio a mi Señor Jesús resucitado fue María Magdalena. Esta fue con la buena nueva a sus apóstoles y no le quisieron creer, aunque, como ya les dije, extraordinariamente mi Señor ya les había dicho que eso iba a pasar. Así que ellos no creyeron en las palabras de mi Señor Jesús, y por ende no creyeron en lo que María Magdalena le estaba diciendo en esos momentos. ¡Ey! El Señor Jesús acabo de ver al maestro, yo lo vi. Yo lo vi, yo no le conocí, pero a lo que él me dijo, me llamó por mi nombre. Supe que era el maestro, está vivo, ha resucitado, y él quiere que ustedes vayan a Galilea. Pero los discípulos no creyeron, a pesar de que María Magdalena, que se convirtió en seguidora de Jesús, o en discípula de Cristo, mejor dicho, después que él le sacó 7 demonios, que había estado con Jesús sirviéndole desde ese momento, les estaba dando testimonio de que ella había visto presencialmente a mi Señor Jesús. Ellos no creyeron en el testimonio de María. Por la incredulidad de ellos. Pero después de este hecho, apareció en otra forma 2 de ellos que iban en camino yendo al campo. Ellos fueron los que hicieron saber a los otros, y ni aún así creyeron. Fíjense bien, después que se le apareció a María Magdalena, que María le da la buena nueva, y el Señor ha resucitado, quiere que vayan a Galilea. Jesús se le aparece a 2. Dice aquí, se le apareció a 2 discípulos camino a Maús, a 2 de ellos. Estos discípulos estaban muy tristes y estaban hablando entre ellos acerca de Jesús y de su muerte, y Jesús se le aparece, pero ellos no le reconocen, y él le dice: ay, ¿y estos qué hablan? ¿Y qué pasó? ¿De qué están hablando? Y dicen ellos: ¿acaso tú eres el único que no sabe lo que ha pasado? ¿No sabes que mataron a Jesús? Y él entonces le comienza a decir:
le dice tardo para entender y para oír todo lo dicho por los profetas, y le comienza a decir libro por libro, profeta por profeta, todo lo que el Hijo del Hombre iba a hacer, lo que iba a vivir. Amén. Y le comienza a hablar de lo que las escrituras dicen que el Hijo del Hombre, o que el Mesías, iba a sufrir, iba a padecer. Amén. Llevándolos libro por libro. Y ellos se dieron cuenta al final que era el mismo Jesús que le estaba explicando a ellos, libro por libro, porque él había experimentado todo eso, porque era necesario que muriera y que resucitara el tercer día. Amén. Entonces allí ellos se dieron cuenta que era el mismo Jesús el que los estaba instruyendo a ellos y que les estaban enseñando las escrituras. Ahí se dieron cuenta de que ese hombre era Jesús, porque como pasó con María Magdalena no reconoció a mi Señor Jesús a la primera, sino que cuando él la llama por nombre, es que ella cae. Maestro. Pero ella no lo había reconocido. Ella pensaba que él era el que se cargaba de los sepulcros. Es más, María Magdalena le dice a él: si tú te has robado el cuerpo del maestro, dime dónde lo pusiste para irlo a buscar. Y era Jesús el que estaba delante de ella, pero ella no lo había reconocido. Asimismo le pasó a estos dos discípulos. Ellos estaban hablando acerca de la muerte de Cristo. Cristo los aborda con cuerpo glorificado, obviamente, y le dice: ¿qué es esto? ¿Sobre qué están hablando? ¿Qué es esto que están discutiendo? Y dicen ellos: ¿acaso tú eres el único que no sabe lo que ha acontecido? Que acaban de matar a Cristo, a Jesús de Nazaret. Parafraseando un poco el texto, y dice Jesús: entonces mi Señor Jesús ahí les comienza a explicar todo lo que la Escritura decían que el Mesías iba a padecer y que era necesario que él muriera, pero que también resucitara. Gloria a Dios. Amén. Fíjense bien, luego estos hombres que tienen el encuentro con Cristo, gloria a Dios, porque ya van 3 personas que ven a Cristo: María Magdalena y estos 2 discípulos. Ya van 3 personas que tienen el privilegio de ver a Cristo glorificado. Entonces estos hombres les van a informar a los demás apóstoles que han visto a Cristo resucitado y glorificado. Y vamos a ver cuál es la reacción de los apóstoles. Ya María Magdalena les dijo que lo había visto y ellos no le creyeron. Ahora estos 2 discípulos van a informarles la buena nueva de que han visto a Cristo resucitado. Y no solamente eso, Cristo resucitado habló con ellos y les explicó y les enseñó las escrituras. Con María también habló, pero María Magdalena solamente le dijo que le fuera a informar a los discípulos. Amén. ¿Ok? Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11. Finalmente se le apareció a los Finalmente se le apareció a los 11 al mismo tiempo. Ellos sentados en la mesa, y le reprochó la incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto resucitado.
Ok, aquí dice que finalmente Jesús se le apareció a los 11, ¿ok? Y es que Jesús se les apareció a ellos varias veces. En una de esas apariciones no estaban todos, faltaba Tomás, ¿verdad? Los otros discípulos le dicen: Tomás, sí es cierto, habíamos visto al Señor Jesús, ha resucitado. Sin embargo, por la incredulidad de Tomás, no le creyó y le dijo: si yo no veo las heridas de sus manos y la herida en el costado y pongo mi dedo en la herida de su mano y meto la mano en la herida del costado, yo no le voy a creer. Y cuando mi Señor Jesús se le apareció a los 11, Él le dice a Tomás: Tomás, aquí estoy, bebe, aquí está, mete los dedos en mi llaga y mete las manos en el costado, soy yo, amén. Entonces, aquí estamos viendo cuando mi Señor Jesús se le aparece a los 11 apóstoles, ¿ok? Cuando se le aparece a los 11 apóstoles, ya se le había aparecido a las mujeres, ya se le había aparecido a estos 2 apóstoles, ya se le había aparecido a casi todos los apóstoles, pero cuando se le apareció a los apóstoles faltaba Tomás. Aquí en esta aparición se le aparece a los 11 estando a la mesa. Quieren decir que ellos estaban cenando tal vez, y mi Señor Jesús se les aparece, y lo que podemos destacar aquí es que se les aparece. Entonces, ¿cómo es eso de que se les aparece? Bueno, recuerden que estamos hablando de Jesús con cuerpo glorificado, y el cuerpo glorificado tiene unas características que el cuerpo terrenal no tiene. Un cuerpo glorificado no es un cuerpo fantasmagórico, es decir, no es un cuerpo que no se puede tocar, que no se puede palpar, no. Un cuerpo glorificado es un cuerpo que tiene ciertas características, pero es un cuerpo sólido, es un cuerpo que se puede aparecer y desaparecer, es un cuerpo que se puede mover muy rápido, es un cuerpo que no sufre, no se enferma, no se fatiga con el sol, no posee lágrimas, es un cuerpo que puede comer, pero no por necesidad de comida ni de bebida, es un cuerpo completamente librado del pecado, un cuerpo completamente santificado, amén. Perdón. Este es el cuerpo con el cual mi Señor Jesús se le aparece a estos 11 apóstoles mientras están en la mesa. En una de esas apariciones, yo no estoy seguro que sea esta, pero ellos estaban comiendo pescado y Él se les aparece. Y ellos pensaban que era un fantasma, y Él les dice: ¿por qué pensáis eso en sus mentes? ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué están comiendo? Y estaban comiendo pescado y pan. Denme de comer. Y comió entre ellos. Amén. Entonces el cuerpo glorificado, el cuerpo con el que mi Señor Jesús se le aparece a los apóstoles, es un cuerpo sólido, pero es un cuerpo completamente libertado del pecado y de sus consecuencias. Es un cuerpo completamente santo, es un cuerpo incorruptible, es un cuerpo que no tiene hambre, que no tiene sed, que no envejece, que no puede sufrir ninguna enfermedad, que el sol no lo puede fatigar,
Ese es el cuerpo con el que mi Señor Jesús se le aparece a sus apóstoles. ¿Y qué hizo Jesús cuando se les apareció? Los reprendió. ¿Por qué? Porque no habían creído lo que los que lo habían visto habían dicho de él. Primero lo vio María Magdalena, no le creyeron los discípulos. Luego lo vieron. Perdón. Luego lo vieron estos dos discípulos camino a Maús. Camino a Maús y tampoco le creyeron. Luego lo vieron casi todos los discípulos. Y cuando esos discípulos le dijeron a Tomás que era que faltaba, Tomás tampoco le creyó. Entonces vemos a los apóstoles que eran incrédulos a pesar de que habían visto todas las señales que había hecho mi Señor Jesús, a pesar que el mismo Señor Jesús había dicho que iba a morir 3 veces y las mismas 3 veces había dicho que iba a resucitar. Ellos no le habían creído. Amén. Y la razón que da la Biblia aquí es por la dureza la razón por la cual mi Señor Jesús dice que no habían creído es por la dureza de sus corazones. Recordemos, hermanos, que los discípulos aún no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, aún tenían un corazón duro. Cuando el Espíritu Santo viene a ellos y con él un nuevo corazón, ellos creen todo lo que mi Señor Jesús les había dicho. Pero hasta ese momento ellos tenían un corazón duro. Perdón. Mi Señor Jesús les dice a ellos: tengo muchas cosas que enseñarlos, tengo muchas cosas que decirles, pero ahorita no las podéis soportar. ¿Por qué? Porque no tenían la morada del Espíritu, porque no tenían un nuevo corazón, porque no tenían el Espíritu Santo para entender dichas cosas espirituales. Entonces por eso mi Señor Jesús dice: por eso ustedes no han creído el testimonio de su hermano, de su hermana María Magdalena, de sus hermanos que le acaban de decir que me vieron y que les enseñé las escrituras. Tomás, tú no creíste, aunque casi todos tus hermanos te estaban diciendo: vimos al Señor Jesús. Y la razón es por la dureza de su corazón. Y esa es la razón, hermano, de que mucha gente no crea en Cristo. No crea que esto le pasó especialmente a los apóstoles, hermano. Eso nos pasa a todos, hermanos, porque todos, antes de llegar a Cristo, estamos muertos en delito y pecado. Todos tenemos un corazón de piedra. Todos tenemos, antes de llegar a Cristo, un espíritu rebelde a la voluntad de Dios. Por eso es que no creemos antes de que Cristo venga a nuestras vidas, porque estamos mal espiritualmente. Porque no entendemos las cosas espirituales y porque no las queremos entender tampoco. Amén. Entonces lo que le pasa a los apóstoles aquí, que no creían porque tenían un corazón duro de piedra, es lo que le pasa a toda la gente que no cree en Cristo. Amén. Por eso Dios tiene que hacer una operación al corazón abierto, cambiar nuestro corazón, cambiar nuestro espíritu, para que nosotros finalmente le podamos amar, creer y seguir. Amén. Entonces, bueno, mi Señor Jesús lo reprendió, lo reprochó por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían dicho que lo habían visto resucitado. Amén.
y les dijo, y por todo el mundo, y predica, perdón, versículo 15, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura, ¿ok? Fíjense, perdón hermano, perdón por la tos, pero bueno, fíjense hermanos que el mandato es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Fíjense que ahora mi Señor Jesús cambia el mandato, porque antes de que resucitara, le dio a los discípulos por camino perdón hermano, él le dice a los discípulos, por camino de gentiles ni de samaritanos vaya. O sea, es cuando está de sus discípulos, ¿verdad? Según la carne, le dice, a los samaritanos y a los gentiles no vaya. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, había venido especialmente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Okay? Pero ahora que Jesús resucita, como ya él salvó a las ovejas perdidas que estaban en Israel, ahora él le da el mandato a sus discípulos de que vayan por el mundo. Fíjense que dice y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es decir, ahora no solamente el ministerio de los discípulos no se iba a centrar solamente en Israel como el de Cristo, porque ya Cristo evangelizó a la nación judía. Ahora Cristo le está mandando a sus discípulos que prediquen a que vayan por el mundo. Porque hermano, porque todos, absolutamente todos los seres humanos, no solamente la nación de Israel, estaba bajo la ira de Dios. Los judíos no solamente eran los que necesitaban a Cristo para ser salvos. No, tú y yo, que no éramos judíos, estábamos igual de condenados que los judíos antes que viniera Cristo. Por eso dice que el evangelio es poder de Dios para todo aquel, el evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, primeramente del judío y también para el griego. Como todo el mundo está bajo condenación, porque todos somos enemigos de Dios, todos antes que llegara Cristo éramos enemigos de Dios, todos antes de recibir las buenas nuevas estábamos bajo la ira de Dios, todos sin excepción de raza teníamos que escuchar el evangelio para así ser salvos, para así creer y ser salvos por la fe que es en Cristo Jesús. Así que por esto mi Señor Jesús manda ahora a sus discípulos a ir a todo el mundo a predicar el evangelio. Y esto también lo dice él cuando está antes de resucitar. Él dice, yo tengo ovejas en otro redil, a ellas también he de llamar, y ellas oirán mi voz y me seguirán, y tendremos un rebaño y un solo pastor. Amén. Las ovejas del otro redil éramos nosotros, los gentiles, los que no conocemos a Dios o no conocíamos a Dios porque no éramos originarios del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero éramos igualmente ovejas de Dios, aunque nosotros no lo sabíamos. A nosotros Cristo nos llamó por su palabra, ¿por medio de qué?
de la predicación de su evangelio que salió primariamente de la boca de sus apóstoles. Gracias a que el Hijo de Dios le dijo a sus apóstoles ir por el mundo y predicar el evangelio, es que tú y yo estamos hoy en Cristo. Gracias al Espíritu Santo que actuó poderosamente a través de la predicación del evangelio que salió de la boca de los apóstoles de Cordero, es que tú y yo hoy estamos en Cristo. Así que gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, porque Cristo nos tuvo en la mente, a mí y a ti, cuando dijo: vayan y predicar por el mundo el evangelio, el evangelio de toda criatura. ¿Y cuál es el evangelio? El evangelio se puede resumir en esto: Cristo se hizo hombre, Cristo vivió la vida que yo no podía vivir, que tú ni yo no podíamos vivir. Cristo murió la muerte que tú y yo merecíamos morir, y resucitó al tercer día con poder y gloria, dándonos vida eterna. Cristo nos da vida eterna. Amén. Ese es el evangelio. Cristo se encarnó, vivió la vida que tú no podías vivir, murió la muerte que tú merecías morir, y resucitó al tercer día para darte una esperanza viva, incorruptible, inmarcesible, incontaminada, por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Amén. El evangelio nos habla del amor de Dios y nos habla de que Dios ha querido reconciliar al hombre consigo mismo por medio de Cristo. Nos habla de que Dios ha querido restaurar la relación que el hombre perdió en el huerto del Edén. Perdón. Esa relación de comunión eterna, esa relación íntima, armoniosa, deleitosa, gozosa, que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén por su pecado, Cristo la recuperó para nosotros. Amén. De eso habla el evangelio del reino de los cielos, del amor de Dios, y que ese amor lo llevó a Él a salvar al hombre pecador a través de su Hijo Jesús, para darnos vida y vida eterna por medio de Él. Amén. Entonces, el trabajo de los discípulos era predicar esa buena noticia por todo el mundo, porque todo el mundo estaba muerto en delitos y pecados, porque todo el mundo estaba bajo la ira de Dios, y porque todo el mundo necesitaba al mismo Salvador y Señor, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén, gloria a Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Miren, hermano, yo creo que esto lo dije en el video de ayer, yo creo que lo dije, pero tu vida eterna, tu última morada, la va a definir esto. Cómo tú veas a Cristo va a definir tu vida eterna. Si una vida en condenación eterna o si una vida en la gloria eterna, eso la va a definir como tú veas o percibas al Hijo del Dios viviente. Amén. Fíjense que aquí dice a que creyere y fuere bautizado. Pero ¿de qué bautismo habla aquí? ¿Cuál es el bautismo importante aquí? ¿Con qué bautismo tenemos que ser bautizados para realmente ser salvos?
Y aunque la Biblia no lo especifica aquí, yo pienso, en mi opinión, que aquí se está refiriendo más al bautismo de agua. Perdón, al bautismo por el Espíritu Santo, quiero decir. ¿Por qué yo pienso que esto es así? Porque, hermano, cualquiera se puede bautizar en agua. Cualquiera se puede bautizar en agua y 2 meses después lo veis más perdido que nunca. Hermano, el bautismo en agua no salva a nadie, hermano. Pero aquel que es bautizado con el Espíritu Santo, pero aquel que es sellado por el sello del Dios viviente, ese permanece hasta el fin. Ese da fruto y su fruto permanece. Porque para eso lo llamó Dios. Y el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Perdón, hermano. Por eso, yo creo, ¿verdad?, que cuando aquí dice que quieres fuere bautizado, será salvo, se refiere al bautismo por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque también el bautismo del Espíritu Santo es por creer, porque Él es mi Señor Jesús. Tú y yo recibimos el Espíritu Santo. Tú y yo fuimos sellados por el Espíritu de la promesa. Y es el Espíritu que nos adopta como hijos de Dios. Es el Espíritu Santo que conforma en nosotros cada vez más la imagen de Cristo para crecer primero entre muchos hermanos. Es el Espíritu de Dios que nos enseña, es el Espíritu de Dios que nos ayuda en nuestras debilidades, es el Espíritu de Dios que nos ayuda para que permanezcamos firmes y fieles a nuestra fe, a la fe a la cual fuimos llamados. Entonces, en este pasaje y en este versículo en particular, para mi forma de ver, Cristo está hablando del bautismo con el Espíritu Santo, que es realmente importante. No estoy diciendo que el bautismo de agua no lo sea, pero sí es mucho más importante el bautismo con el Espíritu Santo. Mira, hermano, tú puedes ir al cielo sin el bautismo de agua. Tú puedes ir al cielo sin el bautismo de agua. Pero nadie que no tenga el sello del Espíritu Santo en él va a entrar en el reino de los cielos. Amén. Por eso dice que quien y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y fíjense lo terrible que es no creer en mi Señor Jesús. Ya el hecho de no creer te hace reo de condenación. ¿Por qué? Porque solamente hay un Salvador. Solamente hay un hombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Jesucristo. Amén. Entonces, si nosotros si nosotros por necedad, por incredulidad, por la dureza de nuestros corazones, rechazamos al único Salvador enviado por Dios, estamos listos. O sea, estamos condenados. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de que el hombre pueda ser salvo. Dios no ideó muchos planes o alternativas para salvar al hombre. Dios ideó un solo plan. Y ese plan es perfecto e infalible, que es Cristo Jesús, para salvar a su pueblo de sus pecados. Si nosotros no creemos en Cristo, automáticamente, hermano, estamos condenados. Porque no hay otra forma de que el hombre se pueda reconciliar con Dios sino mediante Cristo.
Porque no hay otra forma que el hombre pueda hacer la paz con Dios sino mediante Cristo. Porque no hay otra forma de que el hombre pueda pasar de enemigo de Dios a amigo de Dios e hijo de Dios sino por Cristo. Por eso, al rechazar el único y perfecto plan de Dios para la salvación, que es creer en Cristo Jesús, ya no hay forma, no hay otra opción de que el hombre por sí mismo pueda alcanzar la salvación. Entonces por eso la Biblia es tajante, por eso mi Señor Jesús es tajante a decir: el que no cree en mí ya ha sido condenado. Perdón. ¿Por qué dice que no cree en mí ya ha sido condenado? Porque Él es el único plan de salvación que Dios ideó. No hay otro, no hay fuera de Cristo, no hay quien salve. Entonces, si nosotros rechazamos la salvación de Dios, quedamos a nuestra suerte, quedamos a merced de la condenación eterna, justa y merecida por nuestros pecados. Amén, gloria a Dios. Ok, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos a las serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ok. Todas estas señales que Jesús está... Perdón, hermano, tengo demasiada gripe, pero bueno, aquí estamos para hablar de Dios. Todas estas señales que Jesús nos describe aquí se dieron más que todo en el tiempo apostólico. Por ejemplo, al apóstol Pablo mordió una serpiente y no se murió. A Juan le dieron a beber el veneno y no se murió, y por eso lo tuvieron que sellar a la isla de Patmos. Y era, ¿por qué? Porque los apóstoles iban a poner el fundamento de la iglesia, ¿ok? Entonces ellos tenían que, para edificar la iglesia, a ellos se les dieron todos estos dones y todas esas señales. Sin embargo, los creyentes de hoy en día, también por medio de la fe, podemos, y si es voluntad de Dios, podemos hacer estas señales para la gloria de Dios. Sin embargo, en el tiempo apostólico, estas señales pasaban con frecuencia. ¿Por qué? Porque era tiempo de edificar la iglesia, de poner los fundamentos, de determinar, de poner los fundamentos de la iglesia de Cristo. Entonces esas señales siguieron a Pedro, a Pablo, a Juan, a Lucas. Bueno, a Lucas no tanto, era un médico, pero a los apóstoles de Cristo, esas señales lo seguían. ¿Por qué? Porque ellos iban a edificar la iglesia. En estos tiempos, en los tiempos actuales, no. En los tiempos actuales, estas señales no todos los hijos de Dios las manifiestan, sino según la voluntad de Dios. No todos podemos sanar a una persona, no todos podemos echar fuera demonios,
no todos podemos hablar en lenguas, como dice el apóstol Pablo. Pero por la gracia de Dios, sí se puede. Y si tenemos fe, sí podemos. Pero en aquel tiempo, en el tiempo que mi Señor Jesús dijo esta palabra, era necesario que cada uno de sus apóstoles y de sus seguidores tuvieran estos dones, todos estos dones. ¿Por qué? Porque iban a edificar la iglesia. Amén, gloria a Dios. En estos tiempos sí podemos hacer esas señales, pero si es voluntad de Dios que sanemos a alguien según el propósito de Dios, nosotros podemos sanar a alguien. Según el propósito de Dios, nosotros podemos echar fuera un espíritu inmundo porque tenemos la autoridad y el respaldo de Dios. Pero no es algo que ahorita se dé con frecuencia. No es algo que, digamos así, que caracterice a la iglesia en estos tiempos. En aquellos tiempos sí, porque era necesario que los fundamentos se terminaran de colocar, ¿verdad? Los fundamentos, ¿quiénes son? Los profetas y los apóstoles lo iban a terminar de colocar sobre la piedra angular que era Cristo. Entonces en ese tiempo era muy necesario que todos manejaran o tuvieran esos dones. Amén, gloria a Dios. Ahora en este tiempo no todos tienen los mismos dones. Algunos hablan en lengua, otros no. Algunos sanan, otros no. Algunos interpretan la lengua, otros no. Algunos hacen milagros, otros no. Amén. Pero en el tiempo que Jesús está diciendo esto, como la iglesia tenía que terminar de ser edificada sobre los apóstoles, entonces para ellos era este mandato. Amén. Y todos ellos iban a manejar múltiples dones para la edificación de la iglesia. Amén. Ahora los hijos de Dios no manejamos múltiples dones. Unos manejamos unos. Unos tenemos unos dones y otros tenemos otros. Amén, gloria a Dios. Y hablan la nueva lengua. No todos hablamos en lengua. Y no todos las interpretamos. Ahorita, en esta época de la iglesia, no todos hablamos lengua y no todos las interpretamos. Pero en aquel tiempo, sí, todos los apóstoles tenían que hablar en lengua, porque ellos iban a ser enviados a otras naciones, donde ellos no iban a saber hablar. Y allí el Espíritu Santo, por medio del don de la lengua, iba a hacer que ellos hablaran en la lengua que ellos necesitaban hablar para que las personas entendieran el mensaje del Evangelio y se convirtieran en Cristo. Amén. En este tiempo no es tan necesario el don de la lengua como lo era en el tiempo apostólico. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Ok, el Señor Jesús, después que le dio esas instrucciones, fue tomado por Dios, fue recibido arriba en los cielos y fue sentado en un lugar de privilegio a la diestra de Dios Padre. Es decir, se sentó en el trono de su Padre a la diestra de Dios. ¿Qué significa ¿Qué significa la diestra de Dios? El poder de Dios. Se sentó
en el trono de Dios, se sentó en el trono de su Padre, a la diestra, en el lugar de privilegio, esperando que Él ponga a todos sus enemigos por estados. Porque Cristo se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué hace Cristo a la diestra de Dios? Intercede por ti y por mí. Él no acaba su obra, Él está como sacerdote, como sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, que es un sacerdote eterno, intercediendo por ti y por mí eternamente. Amén. Amén. Gloria a Dios, porque Cristo sigue trabajando en la obra para que tú y yo no veamos condenación. Él intercede por nosotros ante el Padre. Amén. Gloria a Dios. Y por eso Él está sentado a la diestra, intercediendo por ti y por mí, para que nosotros pase lo que pase, tengamos vida y vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Y ellos salieron predicando en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén, claro, hermano. En aquellos tiempos, ¿verdad? Después que Jesús les encomendó eso, ellos salieron y el Señor los respaldaba. O sea, ellos predicaban, pero el Señor respaldaba su palabra por medio de las señales. Recordemos que eso fue para que la iglesia pudiera edificarse, para que la iglesia se fundamentara en una verdad, se fundamentara en hechos, se fundamentara en la fe de los creyentes, fuera fundamentada no solamente en la palabra de verdad, sino que esa palabra de verdad iba acompañada con hechos. Pero eso era para que la iglesia se edificara. ¿Sí? Por eso el mismo Señor Jesús respaldaba la palabra de sus apóstoles y con su poder y en su poder con su poder y en su poder ellos hacían señales. Amén. En su poder y con su poder ellos hacían señales respaldadas por Cristo, para que la iglesia fuera fundamentada sobre la verdad, para que la iglesia fuera fundamentada sobre hechos verídicos. Amén. Entonces, para eso, para que la gente creyera en el Evangelio, Cristo ayudaba a sus apóstoles por medio de estas señales que hacían en su nombre: echar fuera demonios, hablar en nuevas lenguas y cosas como la que leímos antes, que si los moría una serpiente no se morían, no les hacía el veneno de las serpientes, ni ninguna cosa mortífera. Amén, gloria a Dios. Estas señales les seguían a ellos para que la iglesia fuera edificada, hermano, para que la iglesia fuera levantada, para que la iglesia se sostuviera por todo el tiempo que se ha sostenido, hermano, y para que se siga sosteniendo hasta que Cristo venga. Gloria a Dios, hermano. Por eso el Señor Jesús confirmaba la palabra de sus apóstoles, de sus seguidores, por medio de estas señales.
Amén, gloria a Dios, para que le contara a aquellos que estaban recibiendo el testimonio que era verdad. Ellos hacían las señales en el nombre de Jesús y se glorificaba a Jesús y al Padre. Amén, gloria a Dios. Porque aquí dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándole al Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios en Cristo Jesús, gloria a Dios en Cristo Jesús. Le doy gloria a mi Dios y Padre por haberme permitido terminar su evangelio, el evangelio de Marcos. Gloria a Dios por el privilegio de predicar este bendito evangelio. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, hermano. Me disculpo porque en estos días he estado muy mal con la tos, hermano. He estado pésimo con la gripe, pero gloria a Dios que me ha permitido a mí predicar este bendito y glorioso evangelio de Marcos. Le doy gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Le doy gloria a la bendita Trinidad por haberme permitido predicar y completar y culminar el evangelio de Marcos. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Y a ustedes muchas gracias si me han escuchado, si no también gracias. Gracias por la paciencia, porque sé que es difícil escucharme. A veces toso mucho, a veces pero bueno, hay que hacer la obra. Entonces bueno, gloria a Dios. Le doy gracias a todos aquellos que me han escuchado. Primeramente, gloria a Dios por permitirme terminar otro de su bendito evangelio. Y si Dios quiere y me lo permite, comenzaremos con el evangelio de Lucas para la gloria de Dios y para la bendición de su pueblo. Gloria a Dios, hermanos, en Cristo Jesús. Muchas gracias por haberme escuchado en el evangelio de Marcos. Y los invito a partir del día de mañana, si Dios quiere, nos permite. Espero que esté un poco mejor de esta tos, de comenzar las predicaciones del evangelio de Lucas. Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Dios lo bendiga y lo guarde. Que el Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo esté sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Cristo vive y nosotros en Él y con Él. Amén y amén. Gloria a Dios.